Cuando el notario dijo que mi herencia era de 1 euro, miré el documento 2 veces porque pensé que había escuchado mal. Tenía 36 años y estaba sentada frente a mis padres y a mi hermana Camila, con las manos sobre mi bolso. El despacho estaba en Madrid, con 3 carpetas sobre la mesa. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre tenía la espalda recta y una expresión de cansancio que yo conocía desde niña. Camila, en cambio, parecía estar esperando una noticia que ya conocía. El notario aclaró la garganta y continuó leyendo. La mayor parte de los bienes de mis padres, incluidos 2 apartamentos, varias cuentas de inversión y una participación importante en una empresa familiar, pasaría a Camila. El valor aproximado rondaba los 9 millones de euros. Para mí quedaba una suma simbólica. 1 euro. No una propiedad. No una cuenta. Solo 1 euro. Mi madre se acomodó las gafas y dijo en voz baja: «Valeria, no hagas una escena. Esto no cambia lo que sentimos por ti». No respondí. Durante años había escuchado frases parecidas. Camila era la responsable y la brillante. Había entrado en la empresa familiar con 22 años. Yo era la que había elegido un trabajo sencillo en una asesoría y la que, según mi padre, siempre necesitaba encontrar algo más grande que hacer con su vida. Lo curioso era que yo nunca había pedido nada. Al terminar la universidad empecé a pagar mis gastos. Cuando mi abuela enfermó, fui yo quien la acompañó a las consultas durante meses. Cuando mis padres necesitaron ayuda para ordenar documentos del fondo benéfico de mi abuelo, pasé varios fines de semana revisando facturas. Nunca lo consideraron un sacrificio. Era lo que Valeria hacía. Miré a Camila y ella me sostuvo la mirada unos segundos. «No es personal», dijo. Esa frase me dolió más que el euro. Si no era personal, entonces, ¿qué había sido personal en aquella familia? Salimos del despacho al mediodía. En la acera, mi padre me puso una mano en el hombro. «Tu madre y yo pensamos que Camila podrá continuar con todo como debe hacerse». Yo aparté suavemente su mano. «¿Y yo qué hice mal?». Él miró hacia la puerta. «No se trata de eso». «Entonces dime de qué se trata». Mi madre intervino antes de que él respondiera. «Siempre has sido demasiado sensible». Camila ya caminaba hacia el coche. Yo volví sola a mi apartamento y dejé el bolso sobre la mesa. Dentro estaba la copia del testamento. La abrí otra vez. El euro seguía allí, escrito con números y palabras. Aquella tarde pensé en llamar a mis padres para pedir una explicación, pero algo me detuvo. Llevaba años haciendo la misma pregunta y siempre recibía la misma respuesta. No era importante. A las 6:15 sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí, vi a un hombre de unos 60 años con un abrigo gris y una carpeta de cuero. Se presentó como Javier Salcedo, abogado de mi abuelo don Rafael. Se sentó, abrió la carpeta y sacó un sobre grueso cerrado con una cinta de papel. Después puso sobre la mesa una llave de metal. Su abuelo me pidió que le entregara esto solamente después de que se leyera el testamento de sus padres, dijo. Tomé el sobre sin abrirlo. ¿Qué hay dentro? Javier negó con la cabeza. No lo sé. Don Rafael me dio instrucciones muy precisas. Me dijo que no debía explicárselo por teléfono ni entregárselo antes de esta fecha. En la parte posterior del sobre había una frase escrita a mano. Si te dejan 1 euro, no significa que valgas 1 euro. Sentí que se me cerraba la garganta. Mi abuelo había muerto 6 años antes. Nunca había hablado conmigo de una herencia. Siempre me preguntaba si trabajaba demasiado y si disfrutaba de mi vida. Javier señaló la llave. También dijo que esta llave solo abre una puerta que usted todavía no sabe que existe. ¿Dónde?, pregunté. En Ronda. En la casa vieja de su abuelo. Yo había estado allí una vez después de su muerte. Mi padre me dijo entonces que la propiedad estaba vacía y que no tenía sentido conservarla. Según él, se vendería cuando apareciera un comprador. La casa ya no pertenece a mi familia, dije. Javier negó lentamente. Eso es precisamente lo que debe comprobar. Me entregó una copia de una escritura registrada. El propietario seguía siendo una sociedad vinculada al nombre de mi abuelo.
La fecha era de 3 meses antes de su muerte. ¿Por qué mis padres nunca me dijeron esto?, pregunté. Javier cerró la carpeta. Porque quizá no querían que usted hiciera la pregunta correcta. Cuando se marchó me quedé frente al sobre. Finalmente lo abrí. Dentro había una sola hoja y una fotografía antigua de mi abuelo delante de la casa de Ronda. En el reverso había 3 números y una dirección que reconocí de inmediato. Debajo, una última frase. No confíes en los documentos que te entreguen. Busca los que nunca quisieron que vieras. Aquella noche reservé un tren hacia Málaga. Todavía no sabía qué estaba buscando, pero por primera vez tenía la sensación de que aquel euro no era el final de mi historia. Era una puerta. Llegué a Ronda poco después de las 10 de la mañana. Durante el trayecto había leído varias veces la nota de mi abuelo, pero cuanto más la miraba, menos entendía. Los 3 números escritos al dorso de la fotografía parecían una combinación, aunque no sabía de qué. La casa estaba en una calle tranquila, lejos de las zonas más concurridas del centro. Cuando bajé del taxi, me quedé unos segundos frente a la verja oxidada. Recordaba aquel lugar de mi infancia, aunque entonces la casa me parecía mucho más grande. Mi abuelo solía recibirme en la cocina y preparaba café mientras mi madre y mi padre hablaban de negocios en otra habitación. Camila casi nunca venía. Decía que tenía cosas más importantes que hacer. Empujé la verja y descubrí que la cerradura no estaba rota. La llave que me había entregado Javier entró sin resistencia. Al girarla, escuché un clic seco. La puerta principal se abrió después de varios intentos. Dentro olía a madera vieja y polvo. Había muebles cubiertos con sábanas y cajas apiladas contra las paredes. Encendí algunas luces, pero varias bombillas no funcionaban. Mi abuelo había dejado la casa mucho más organizada de lo que recordaba. No parecía un lugar abandonado. En el escritorio del salón encontré un calendario detenido en el mes de su muerte. Debajo había una taza limpia y una carpeta vacía. Toqué el escritorio con la mano y pensé en la última conversación que habíamos tenido. Yo tenía 30 años. Le había contado que mis padres querían que dejara mi trabajo para entrar en la empresa familiar. Él me miró durante unos segundos y preguntó, ¿quieres hacerlo? Le dije que no. Entonces respondió, no permitas que alguien convierta tu obediencia en una prueba de amor. En aquel momento pensé que hablaba de mi trabajo. Ahora empezaba a sospechar que se refería a algo mucho más grande. Saqué la fotografía del bolso y observé los 3 números. 17, 04, 26. Caminé por las habitaciones buscando alguna cerradura especial, pero no encontré nada. Finalmente subí al piso superior. Había 2 dormitorios y un pequeño despacho. El despacho estaba cerrado. Probé la llave de la puerta y funcionó. Dentro había una mesa, varias estanterías y una caja metálica. La caja tenía un teclado numérico. Probé 170426. La tapa se abrió. Me quedé inmóvil. Dentro había una memoria USB, 6 sobres y un cuaderno negro. El primer sobre llevaba mi nombre. El segundo decía, para Javier Salcedo. Los demás no tenían nombres. Abrí mi sobre. Solo contenía una frase. Si has llegado hasta aquí, ya te han hecho creer que eres la menos importante. Debajo había otra instrucción. Mira primero el cuaderno. No copies nada todavía. Abrí el cuaderno y encontré anotaciones de mi abuelo fechadas durante varios años. Al principio parecían notas normales sobre las actividades de su fundación, una organización que financiaba becas, tratamientos médicos y pequeños proyectos agrícolas en Andalucía. Conocía la fundación desde niña, pero siempre había pensado que mi abuelo era el único que la administraba. En varias páginas aparecían nombres de empresas que no reconocía. Junto a ellas había cantidades y fechas. Algunas cifras eran pequeñas, de 20 o 30.000 euros. Otras superaban los 200.000. En una página encontré una anotación que me hizo detenerme. La transferencia salió del fondo el día 14. La empresa no existe como actividad real. Más abajo aparecía un nombre que sí conocía. Era el apellido de mi padre. Me senté en la silla, volví a leerlo. Quizá había otra persona con el mismo apellido. Seguí pasando páginas. Mi padre aparecía en varias anotaciones.
También aparecía una empresa llamada Sierra Azul Consultores. El nombre no me decía nada, pero una dirección sí. Era la misma dirección de una oficina que había visitado muchas veces cuando ayudaba a ordenar documentos de la empresa familiar. En otra página, mi abuelo había escrito: CM conoce el movimiento del dinero, RM autoriza las operaciones. CM podía ser Camila Montoya. RM era mi padre, Rafael Montoya. Cerré el cuaderno y me levanté. No quería aceptar lo que estaba viendo. Había una explicación. Tenía que haberla. Mi familia podía ser injusta conmigo, pero eso no significaba que estuvieran robando dinero. Tomé la memoria USB y encendí el viejo ordenador que había en la habitación. Para mi sorpresa, funcionaba. La memoria contenía una carpeta llamada Reuniones. Había 12 archivos de vídeo. Abrí el primero. Apareció mi abuelo sentado en aquel mismo despacho. Frente a él estaba Javier. La grabación tenía fecha de 2 años antes de su muerte. Mi abuelo hablaba despacio. Si estás viendo esto, significa que ya no puedo defender personalmente lo que construí. Javier estaba tomando notas. ¿Quiere que lo incluya en el expediente?, preguntó. Mi abuelo negó con la cabeza. Todavía no. Primero quiero saber quién está dispuesto a protegerlo. La grabación terminó. Abrí el segundo archivo. Esta vez aparecía mi padre. Estaba sentado en una oficina que reconocí inmediatamente. Hablaba con un hombre que nunca había visto. Sobre la mesa había varios documentos. Mi padre señaló uno de ellos y dijo: el dinero entra como servicio de consultoría y sale como donación. Nadie va a revisar cada factura. Sentí un golpe en el estómago. Pausé el vídeo. No podía seguir mirando, pero algo en mí me obligó a continuar. El hombre, frente a mi padre, preguntó: ¿y si Rafael descubre los movimientos? Mi padre respondió: ya es mayor. Además, Camila controla la documentación. Apagué la pantalla. Me apoyé en el escritorio y respiré lentamente. Camila. Mi hermana, la mujer que acababa de recibir casi 9 millones de euros. Durante años yo había pensado que ella simplemente era la hija favorita. Ahora parecía que también había estado cerca del dinero que mi abuelo intentaba proteger. Abrí el tercer archivo, esperando encontrar otra conversación. Pero antes de que apareciera la imagen, escuché el sonido de una puerta abriéndose en la planta baja. Me quedé completamente quieta. Yo había cerrado la puerta principal al entrar. Bajé el volumen del ordenador y escuché pasos sobre el suelo. Alguien estaba dentro de la casa. Entonces oí una voz que conocía demasiado bien. Valeria, sé que estás aquí. Era mi padre, y no estaba solo. Me quedé detrás de la puerta del despacho sin moverme. Escuché los pasos de mi padre acercándose por el pasillo y luego la voz de otra persona. Era Camila. Te dije que no vendría, dijo ella. Pues vino, respondió mi padre. Y si Javier le entregó la llave, ya no podemos asumir que no sabe nada. Sentí que mis dedos se cerraban alrededor del teléfono. No tenía intención de enfrentarlos allí. El despacho tenía una segunda puerta pequeña que comunicaba con una habitación de almacenamiento. La abrí despacio y encontré unas escaleras estrechas que bajaban al jardín trasero. Antes de salir, guardé la memoria USB y el cuaderno dentro de mi bolso. Cerré la puerta con cuidado y bajé. Desde el jardín podía escuchar sus voces a través de una ventana abierta. Hay que encontrarlo antes que ella, dijo Camila. Mi padre respondió: no sabemos cuánto ha visto. Me quedé unos segundos junto a un limonero seco. Después salí por una puerta lateral y caminé hasta la carretera sin mirar atrás. Solo cuando estuve dentro de un pequeño café, a varios minutos de la casa, encendí el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Camila y un mensaje de mi padre. Tenemos que hablar antes de que cometas un error. No respondí. Pedí un café, saqué el cuaderno y empecé a revisar las páginas con más cuidado. Hasta entonces había visto nombres y cantidades, pero no había entendido cómo funcionaba todo. Mi abuelo había marcado determinadas transferencias con una pequeña estrella. Conté 17.
Al lado de cada una aparecía una empresa diferente. Algunas tenían nombres relacionados con agricultura, otras con asesoría y otras con transporte. Todas habían recibido dinero de la fundación. Pero después aparecía una segunda anotación que indicaba que el servicio nunca se había realizado. En una de las últimas páginas había una lista de cuentas bancarias y una frase: el dinero no desaparece, solo cambia de nombre. Entonces encontré algo que no esperaba. Junto a varias operaciones aparecía mi propio nombre. Valeria Montoya. No informar. Me quedé mirando aquella línea durante casi un minuto. No entendía por qué mi abuelo había escrito mi nombre allí. Pasé las páginas rápidamente y encontré otra anotación. Ella no debe saberlo mientras esté rodeada por ellos. Aquello cambió mi forma de leer todo lo anterior. Mi abuelo no me había excluido por casualidad. Había estado intentando mantenerme fuera de algo. ¿Pero por qué? Volví a abrir la memoria USB y revisé los archivos restantes. En el quinto vídeo aparecía Javier conversando con mi abuelo. Si descubre que sus padres están implicados, puede intentar enfrentarlos, dijo el abogado. Mi abuelo respondió: precisamente por eso no quiero que lo haga. Valeria siempre intenta arreglar las cosas antes de protegerse a sí misma. Me quedé mirando la pantalla. Aquella frase era exactamente lo que mi abuelo solía decirme. En el sexto archivo aparecía una reunión diferente. Estaban mi padre, Camila, y un hombre que parecía ser el administrador externo de la fundación. Sobre la mesa había una carpeta con el logotipo de la organización. Camila hablaba con seguridad. Cuando Rafael muera, la fundación tendrá que reorganizarse. Podemos trasladar los activos que quedan a una estructura privada y cerrar las actividades menos rentables. Mi padre preguntó: ¿y Valeria? Camila se rió ligeramente. Valeria no entiende estas cosas. Además, siempre firma lo que le ponen delante cuando cree que está ayudando. Sentí que una parte de mi cuerpo se quedaba fría. Recordé entonces algo que había ocurrido 4 años antes. Mi madre me había pedido que firmara unos documentos relacionados con una supuesta actualización administrativa de la fundación. Me dijo que era un trámite sencillo y que mi firma solo servía para confirmar que había recibido ciertos informes. Yo había firmado sin leer cada página. Durante mucho tiempo había considerado aquel episodio irrelevante. Ahora comprendía que podía ser importante. Busqué en mis correos antiguos y encontré los archivos adjuntos. Había 3 documentos. Uno era un formulario de recepción. El segundo hablaba de una sociedad llamada Montoya Servicios Rurales. El tercero contenía mi firma digital. Nunca había visto aquella sociedad. Llamé a Javier. Contestó después del segundo tono. ¿Ya abrió la caja?, preguntó. Sí. Hubo silencio. ¿Qué encontró? Quiero saber qué firmé hace 4 años. Javier respiró profundamente. ¿Tiene los documentos? Sí. No firme nada más y no confronte a sus padres todavía. ¿Por qué? Porque si ellos saben exactamente qué tiene usted, intentarán explicar cada documento antes de que podamos comprobarlo. Le pregunté si creía que mis padres habían cometido un delito. Javier tardó en responder. Creo que su abuelo tenía razones serias para preocuparse. No fue una respuesta tranquilizadora. Le envié copias de los documentos y acordamos reunirnos al día siguiente en Málaga. Esa noche dormí en un pequeño hotel. Apenas descansé. A las 5 de la mañana recibí un correo de una dirección desconocida. Solo contenía un archivo PDF y una frase: antes de acusar a tu familia, mira quién recibió realmente el dinero. Abrí el documento. Era un extracto mercantil de una de las empresas que aparecían en el cuaderno. El administrador no era mi padre. Tampoco Camila. Era una mujer llamada Teresa Montoya. Mi tía Teresa había muerto 8 años antes. Sentí un nudo en el estómago. Si la empresa estaba registrada a nombre de una persona fallecida, alguien había utilizado sus datos después de su muerte. Pero había algo todavía más extraño. En el documento aparecía una cuenta bancaria que terminaba en 4 números que reconocí. Eran los mismos 4 últimos números de una cuenta que mi madre había usado durante años para pagar gastos familiares. Me levanté de la cama y llamé inmediatamente a Javier. Esta vez su voz sonó diferente. Valeria, no habrá más archivos sola.
¿Por qué?, pregunté. Porque acabo de recibir una copia de otro documento. ¿Cuál? Javier hizo una pausa. El registro de la última modificación de la fundación. Y en él aparece una firma que puede cambiarlo todo. ¿La de mi padre?, pregunté. No, respondió. La suya. Cuando Javier me dijo que la firma era mía, sentí que el café del hotel se me había quedado frío en las manos. No recordaba haber firmado ninguna modificación importante de la fundación. Le pedí que me enviara una copia y me dijo que lo haría cuando nos viéramos. Viajé a Málaga esa misma mañana y llegué al despacho de Javier poco después de las 9. Sobre su mesa había una carpeta azul. No me pidió que me sentara hasta cerrar la puerta. Quiero que entienda algo antes de ver esto, dijo. Una firma no demuestra por sí sola quién preparó un documento ni quién obtuvo beneficio de él. Asentí. Javier abrió la carpeta y puso delante de mí una escritura de modificación societaria fechada 4 años atrás. Mi nombre aparecía como representante de una entidad llamada Fundación Rafael Montoya Servicios Sociales. La firma se parecía a la mía, pero no era exactamente igual. Yo no firmé esto, dije. Javier señaló la última página. La firma se presentó como firma electrónica. Miré el certificado utilizado para validarla. Era un certificado que había tenido en mi ordenador de trabajo durante unos meses. Lo había instalado porque mi madre me pidió ayuda con unos trámites. Recordé que durante aquella época, Camila había utilizado mi ordenador en varias ocasiones para preparar documentos de la empresa. ¿Puede probarse que yo no fui quien hizo la operación?, pregunté. Podemos comprobar el registro técnico, el dispositivo, la dirección desde la que se realizó y quién recibió los documentos después. Javier hizo una pausa. Pero necesitamos hacerlo de forma correcta. No quería comenzar una guerra familiar basándome solo en sospechas. Le entregué la memoria USB y una copia de todo lo que había encontrado. Javier no abrió los vídeos allí. Los guardó en una caja y me explicó que primero haría una copia forense para conservar los archivos sin alterar sus fechas. Después me llevó a una sala pequeña donde trabajaba una contable independiente llamada Marta. Ella había revisado algunos documentos antiguos de la fundación para Javier. Durante casi 2 horas repasamos transferencias. Marta utilizó una hoja de cálculo para ordenar las operaciones por fecha, empresa y cuenta receptora. Poco a poco apareció un patrón. Las empresas cambiaban de nombre, pero varias tenían los mismos administradores, las mismas direcciones fiscales o los mismos teléfonos. Algunas facturas describían servicios que no tenían sentido. Una empresa supuestamente dedicada al transporte había cobrado por campañas de comunicación. Otra, registrada como consultoría, había facturado mantenimiento de fincas que la fundación nunca había poseído. El total provisional superaba los 2 millones de euros. No era toda la historia, pero ya no podía pensar que se trataba de errores administrativos. ¿Dónde está el dinero ahora?, pregunté. Marta señaló varias transferencias posteriores. Una parte terminó en cuentas relacionadas con sociedades privadas. Otra se utilizó para comprar activos. ¿Qué activos? 2 inmuebles y participaciones en una empresa. Javier tomó una hoja y la puso delante de mí. Reconocí inmediatamente una dirección. Era el edificio donde mis padres vivían desde hacía 7 años. Ese apartamento se compró antes de que Camila recibiera la herencia, dije. Marta asintió. Sí, pero parte de la financiación procede de una sociedad vinculada a la fundación. Me levanté de la silla. Necesitaba aire. Salí al balcón del despacho y miré los edificios de Málaga. Durante años había escuchado a mi padre decir que nuestra familia había trabajado para conseguir todo lo que tenía. Yo nunca había dudado de él. Volví a entrar y le pregunté a Javier por qué mi abuelo no había denunciado nada antes de morir. Porque quería reunir pruebas suficientes para que nadie pudiera convertir el caso en una disputa familiar, respondió. Y porque estaba preocupado por usted. Entonces recordé otra conversación con don Rafael. Una tarde, poco antes de su muerte,
Me preguntó si todavía conservaba una vieja cuenta de correo electrónico que él me había ayudado a crear. Le dije que sí. Nunca entendí por qué le interesaba. Javier me pidió que buscara en ella mensajes antiguos. Al revisar la bandeja, encontré varios correos de mi abuelo que nunca había abierto. Había uno con una fecha de 2 meses antes de su muerte. El asunto decía, para cuando llegue el momento. Lo abrí. Don Rafael había escrito que no quería que yo heredara dinero simplemente para compensar años de desprecio. Quería que yo tuviera la posibilidad de decidir qué hacer con algo que él había construido para otras personas. También decía que la fundación estaba en peligro porque mi padre había convencido a varios miembros del consejo de que era necesario modernizar su estructura. Pero la parte que más me sorprendió era una advertencia. No confíes ni siquiera en la persona que te diga que todo esto se hizo por mí. Puede que alguien haya querido convencerte de que yo lo autoricé. Cerré el correo y miré a Javier. ¿Quién sabía que mi abuelo estaba investigando?, pregunté. Muy pocas personas, respondió. Entonces le mostré el mensaje anónimo que había recibido en el hotel. Javier lo leyó 2 veces. Quien lo envió conocía un documento que todavía no tenemos, dijo. Esa tarde presentamos una solicitud formal para conservar los registros de la fundación y revisar las operaciones sospechosas. No acusamos públicamente a nadie. Queríamos proteger las pruebas antes de que desaparecieran. Un especialista confirmó después que mi firma electrónica se había utilizado desde un ordenador de la empresa familiar, no desde el mío. La hora coincidía con una reunión de mi padre y Camila. Por primera vez tenía algo que no dependía solo de mis recuerdos. Sin embargo, todavía faltaba saber quién había dado la orden. Al salir del despacho, Javier recibió una llamada de Marta. Escuchó en silencio y luego me miró. Encontró otra transferencia, dijo. Casi 900.000 euros. ¿Cuándo se hizo?, pregunté. Javier bajó la voz. 3 semanas después de la muerte de su abuelo. Se quedó unos segundos en silencio. Y la autorización lleva un nombre que usted conoce muy bien. Cuando Javier dijo que el nombre era el mío, pensé que estaba bromeando. Él giró la pantalla hacia mí. Allí estaba mi nombre completo, junto a una fecha y una autorización para transferir casi 900.000 euros desde una cuenta de la Fundación a Sierra Azul Consultores. La fecha era 3 semanas después de la muerte de mi abuelo. Yo estaba en Madrid trabajando y jamás había autorizado aquella transferencia. ¿Cómo pueden poner mi nombre otra vez?, pregunté. Javier señaló la parte inferior del documento. Alguien tenía acceso a su identidad digital y sabía qué información utilizar. Si mis padres habían usado mi firma, necesitaban una explicación que pareciera creíble. Entonces recordé el euro. ¿El testamento de mis padres puede estar relacionado con esto?, pregunté. Javier me miró unos segundos. Es posible. Me explicó que algunos bienes que parecían pertenecer directamente a mis padres estaban conectados con sociedades cuya procedencia debía revisarse. Si las operaciones se demostraban, Camila podía recibir mucho menos de lo que todos creían. Entonces mi herencia de 1 euro fue una forma de dejarme fuera antes de que pudiera preguntar. No podemos afirmarlo todavía, respondió. Esa misma tarde mi madre me llamó. Tu padre y yo sabemos que estás hablando con Javier, dijo con una calma extraña. No estamos enfadados. Queremos evitar que cometas un error. ¿Qué error? Destruir a tu propia familia por unos documentos que no entiendes. Le pregunté por las transferencias de la fundación. Tu abuelo estaba enfermo. No todo lo que escribió era correcto. ¿Y mi firma? No sé de qué hablas. ¿Y Sierra Azul? Hubo un silencio largo. Valeria, ven a casa. Podemos hablar como familia. Colgué. Por primera vez no sentí la necesidad de conseguir su aprobación. Al día siguiente fui con Javier a una notaría para dejar constancia de los documentos y de la forma en que los había recibido. También solicitamos una revisión independiente de los registros de la fundación. El proceso sería lento, pero ya no dependía de mi familia. Durante esa semana descubrimos que Sierra Azul Consultores
Había cerrado oficialmente un año antes de la muerte de mi abuelo. Aún así, siguió recibiendo pagos. La sociedad que apareció después tenía otro nombre, pero la misma dirección fiscal. Marta encontró que uno de los administradores temporales había trabajado para mi padre. Ese hombre había enviado un correo a mi abuelo antes de abandonar la empresa. No puedo seguir firmando documentos que no corresponden a servicios reales. Mi abuelo había guardado el mensaje. Entonces entendí por qué había empezado a investigar con tanta urgencia. Pero todavía faltaba saber cuánto conocía a Camila. Javier recibió una carta de un antiguo miembro del consejo de la fundación, Antonio, un hombre de 72 años. Aceptó reunirse conmigo en Sevilla. Sacó una carpeta vieja y dijo: «Tu abuelo me pidió que esperara hasta que tú vinieras». Dentro había actas de reuniones. En una aparecía Camila proponiendo que varias actividades fueran administradas por empresas externas. En otra, mi padre defendía la misma propuesta. Antonio señaló una página que no figuraba en las copias oficiales. Esta fue retirada del archivo. Allí se registraba una discusión ocurrida 6 meses antes de la muerte de mi abuelo. Don Rafael había preguntado a Camila por 3 transferencias. Ella aseguró que todo había sido aprobado por el departamento financiero. Mi abuelo respondió que él nunca había autorizado aquellas operaciones. Camila pidió una semana para revisar los documentos. ¿Por qué no la denunció?, pregunté. Antonio bajó la mirada. Porque todavía esperaba que su hija reconociera lo que había hecho y devolviera el dinero. Me costó aceptar que mi abuelo hubiera seguido protegiéndola. Pero en el margen de la página había escrito: «Si no rectifica, debo proteger a los beneficiarios, aunque tenga que hacerlo después de mi muerte». Antonio me entregó un sobre pequeño. Esto estaba entre sus papeles. Me pidió que solo te lo diera cuando Javier confirmara que la investigación había comenzado. Dentro había una lista de personas que dependían de la fundación. Estudiantes, familias rurales, pequeñas asociaciones y personas que recibían ayuda para tratamientos. Al lado de cada nombre aparecían cantidades mensuales. Comprendí por qué mi abuelo había insistido tanto en que el dinero no era suyo. Cuando regresé a Madrid, Camila estaba esperándome frente a mi edificio. «Necesito hablar contigo sin nuestros padres», dijo. La dejé entrar. Se sentó en la cocina y sacó una copia de un documento. «Yo no sabía todo», dijo, «pero sabía que algunas transferencias no eran normales». La miré sin responder. Papá me dijo que era temporal, que el dinero volvería a la fundación. ¿Volvió?, pregunté. Camila negó con la cabeza. Después añadió algo que no esperaba. «La persona que decidió utilizar tu firma no fue papá». Me quedé inmóvil. «¿Quién fue?». Camila levantó la vista. «Nuestra madre». No respondí inmediatamente. Miré a Camila y esperé a que explicara algo más. Ella tenía las manos juntas sobre la mesa y no parecía la mujer segura que había visto en el despacho del notario. «Mamá encontró una forma de entrar en tu certificado digital», dijo. «No sé exactamente cómo. Papá le dijo que necesitaban una firma para completar una operación y ella dijo que tú no pondrías problemas». «¿Y tú?», pregunté. Yo sabía que utilizaban empresas relacionadas con la fundación. No sabía que habían usado tu identidad. Le pregunté por qué había guardado silencio durante años. Camila miró hacia la ventana. «Porque tenía miedo de perderlo todo. Y porque papá me convenció de que si hablaba, la empresa familiar se hundiría». Aquella respuesta no borraba lo que había hecho, pero por primera vez entendí que mi hermana también había tomado decisiones por interés. Le pedí que me contara todo lo que sabía, desde el principio. Camila explicó que después de la muerte de nuestro abuelo, mi padre reunió a varias personas de confianza y propuso reorganizar la fundación. Según él, la organización tenía demasiados gastos y necesitaba una estructura más eficiente. Parte del dinero se enviaría a sociedades externas que prestarían servicios y después se devolvería a la fundación. Al principio, Camila creyó esa explicación. Cuando empezó a ver facturas por trabajos que nunca había visto realizar, preguntó. Mi padre le dijo que no debía preocuparse. Meses después descubrió que algunas empresas tenían vínculos con él y con nuestra madre. «¿Y por qué seguiste firmando?», pregunté. Camila tardó en contestar.
porque me ofrecieron una participación en una de las empresas, y porque pensé que, si no lo hacía yo, alguien más lo haría. La miré fijamente. Eso no es una explicación. Lo sé. Me entregó una memoria pequeña. Guardé esto hace 2 años. No quería destruirlo, pero tampoco quería que estuviera en casa. Contenía correos y copias de facturas. Había mensajes de mi madre dando instrucciones sobre pagos y otros de mi padre pidiendo que determinadas operaciones no pasaran por el consejo de la fundación. También había un correo de Camila preguntando por una transferencia de 300.000 euros. La respuesta de mi madre era breve. No vuelvas a preguntar por ese dinero. Aquello confirmaba una parte importante, pero no todo. Le pregunté a Camila si estaba dispuesta a declarar lo que sabía. Sí, respondió. Pero quiero que quede claro que yo también tendré consecuencias. Las tendrás, le dije. No voy a mentir para protegerte. Ella asintió. Antes de marcharse, dejó otro documento sobre la mesa. Era una copia del testamento de nuestros padres. Hay algo que no sabes, dijo. La herencia de 9 millones no está compuesta solo por bienes de ellos. Abrí el documento. Varias propiedades y participaciones habían sido transferidas a mis padres durante los últimos años desde sociedades vinculadas a la fundación. Algunas transferencias aparecían como préstamos que nunca fueron devueltos. La cantidad real era mucho mayor de lo que yo había imaginado. Pero había algo más. Una cláusula indicaba que cualquier activo adquirido con fondos procedentes de una organización benéfica podía quedar sujeto a reclamación si se demostraba su origen. Camila me miró. Si la investigación confirma todo, la herencia puede cambiar completamente. Al día siguiente, Javier presentó los documentos de Camila ante el equipo que revisaba las operaciones. También entregamos los archivos de mi abuelo y los registros electrónicos que demostraban que mi firma había sido utilizada desde un ordenador de la empresa familiar. Los investigadores solicitaron información bancaria y societaria por las vías correspondientes. Mi familia dejó de hablarme. Mi padre me envió una carta en la que me acusaba de destruir el apellido Montoya. Mi madre no volvió a llamarme. Camila aceptó colaborar y se apartó temporalmente de la empresa. Yo seguí trabajando en mi asesoría y traté de llevar una vida normal, aunque cada llamada desconocida me hacía mirar el teléfono 2 veces. Entonces Javier me llamó una tarde. «Tenemos fecha para la reunión del consejo», dijo. «También estarán representantes legales de las entidades afectadas y los asesores de tus padres». «¿Tengo que ir?» «Sí, si quieres explicar personalmente lo que encontraste». El día de la reunión llegué con una carpeta sencilla. En la sala estaban mi padre, mi madre, Camila, Javier, Marta y 4 miembros del consejo de la fundación. Sobre la mesa había copias de transferencias, informes contables y registros electrónicos. Mi padre fue el primero en hablar. Esto es una interpretación equivocada de decisiones tomadas durante una situación excepcional. Yo permanecí callada. Marta presentó los movimientos de dinero. Mostró cómo las empresas habían recibido pagos y después habían transferido cantidades a sociedades relacionadas con mi familia. Javier explicó que mi firma había sido utilizada sin autorización. Finalmente Camila habló. Su voz tembló al principio, pero continuó. Admitió que había conocido parte de las operaciones y que había recibido beneficios por su participación. Mi padre la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Mi madre permaneció en silencio. Entonces Javier colocó sobre la mesa el último vídeo de mi abuelo. Nadie lo había visto antes porque estaba protegido con una contraseña que solo apareció después de verificar los archivos. Don Rafael miraba directamente a la cámara. «No sé quién estará sentado frente a esta pantalla», dijo. «Pero si mis sospechas son correctas, mi familia habrá intentado convencerte de que el dinero es más importante que la verdad». Hizo una pausa. «Por eso dejé instrucciones legales para que la fundación no pueda ser controlada por una sola persona de mi familia. Y por eso, si se demuestra que alguien utilizó sus recursos para beneficio privado, esos bienes deben regresar a la organización». Mi padre se levantó de la silla. «Esto no prueba que yo haya hecho nada». Javier respondió con calma. «Todavía no hemos terminado». Sacó un documento y lo dejó delante de todos. Era un contrato firmado por mi padre que vinculaba una de las sociedades receptoras directamente
con una cuenta utilizada para comprar el apartamento familiar. Mi madre cerró los ojos. Camila bajó la cabeza. Yo miré el documento y comprendí que la reunión ya no trataba de decidir quién tenía razón dentro de una familia. Trataba de decidir qué iba a ocurrir con años de dinero que nunca les había pertenecido. La reunión terminó casi 3 horas después, pero para mí pareció mucho más larga. Cuando todos salimos de aquella sala, ya no quedaba espacio para las explicaciones que durante años habían servido para mantenerme callada. Los asesores de la fundación acordaron conservar todos los registros, solicitar las revisiones correspondientes y separar los bienes de origen dudoso de los activos legítimos. No hubo gritos ni escenas. Mi padre recogió sus documentos y salió sin mirarme. Mi madre fue detrás de él. Camila permaneció unos minutos sentada. ¿Me odias?, me preguntó. La miré. No sé si puedo confiar en ti todavía. Ella asintió. Es justo. Aquella respuesta fue probablemente lo primero sincero que había escuchado de ella en muchos años. Durante los meses siguientes, la investigación siguió su curso. Los especialistas compararon cuentas bancarias, contratos, facturas y registros digitales. Algunas operaciones quedaron explicadas como gastos legítimos. Otras no. Se localizaron varias transferencias que habían terminado en sociedades relacionadas con mis padres. Los bienes comprados con fondos de la fundación quedaron sujetos a los procedimientos legales correspondientes. Yo no tuve que decidir su destino. Esa parte ya no me correspondía. Mi única responsabilidad era decir la verdad cuando me la preguntaran. Un año después, la situación financiera de mi familia era completamente distinta. Una parte de los bienes que todos habían considerado propiedad de mis padres regresó a la fundación o quedó destinada a compensar los recursos utilizados indebidamente. Mis padres tuvieron que responder ante las autoridades y ante las entidades afectadas. Camila perdió su posición en la empresa familiar y aceptó las consecuencias de haber participado en las operaciones. Nunca volvió a ocupar un cargo dentro de la fundación. Sin embargo, comenzó a trabajar en una pequeña organización que ayudaba a mujeres a conseguir independencia económica. No nos hicimos inseparables. Algunas heridas no desaparecen porque una persona pida perdón. Pero con el tiempo volvimos a hablar. Mi padre y yo seguimos sin tener una relación cercana. Una vez me escribió para decirme que lamentaba haberme tratado como si siempre fuera la hija menos capaz. No mencionó el dinero ni los documentos. Solo escribió que había confundido obediencia con éxito y control con protección. Le respondí una sola vez. Le dije que no necesitaba que me considerara exitosa. Necesitaba que respetara las decisiones que tomaba sobre mi propia vida. Mi madre tardó más en aceptar lo ocurrido. Durante mucho tiempo sostuvo que había actuado para proteger a la familia. Después, cuando los documentos demostraron que había autorizado operaciones utilizando mi identidad, dejó de defender esa versión. No volví a vivir pendiente de sus llamadas. Si aparecía un mensaje suyo, podía leerlo o no. Ya no sentía que debía responder inmediatamente. La parte más inesperada ocurrió con la herencia de mis padres. El euro que habían dejado a mi nombre nunca llegó a cambiar mi vida. Lo conservé. Lo guardé en una pequeña caja junto a la llave de mi abuelo. No porque creyera que valía algo económicamente, sino porque representaba el momento exacto en que dejé de medir mi valor con la escala que otros habían elegido para mí. La verdadera herencia de don Rafael fue diferente. Sus documentos y sus instrucciones permitieron que la fundación continuara funcionando con una estructura independiente. El consejo me ofreció participar en ella, pero al principio rechacé cualquier puesto. No quería que nadie pudiera decir que había tomado el control por venganza. Después de varios meses, acepté colaborar como asesora voluntaria en la administración y transparencia de los proyectos. Descubrí que muchas de las personas que mi abuelo ayudaba nunca supieron lo cerca que había estado la fundación de desaparecer. Una de las primeras becas financiadas después de la reorganización fue para una joven de Jaén que quería estudiar enfermería. Cuando leí su carta de agradecimiento pensé en mi abuelo. No necesitaba que una placa llevara mi nombre. Solo quería que el dinero llegara a quien lo necesitaba. Un sábado regresé sola a la casa de Ronda. La limpiamos poco a poco y convertimos el antiguo despacho de mi abuelo en una pequeña sala para reuniones de la fundación. Dejé el escritorio exactamente donde estaba.
Sobre él coloqué la fotografía que había encontrado y la vieja llave. Ya no necesitaba abrir ninguna puerta, pero tampoco quería olvidarla. Mientras cerraba las ventanas, recordé la primera noche en que pensé que €1 era la prueba de que no significaba nada para mi familia. Ahora sabía que aquel euro no había definido mi valor.